amigos, bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Vamos a empezar platicando, como siempre, primero de los oficiales y luego de los rumores, porque resulta que sí, este es apenas el segundo video que sacamos, pero ya hay oficiales. Así que vamos a arrancar primero que nada con Tigres. Vamos a arrancar con Rafael Carioca, que como han dicho que no lo van a renovar y al final lo terminan renovando. Y así es, el jugador brasileño de 35 años renueva por un año, se quedará hasta diciembre de 2025. El jugador permanece, por lo tanto, un pivote que lleva, bueno, ya pues prácticamente toda la vida en Tigres, ¿no? Ya lo hemos visto por muchísimos años y ahora se queda. Otro que también renueva es ni más ni menos que Federico Pereira, jugador de Toluca, que hay que decir tiene una cláusula muy importante. Federico Pereira es uruguayo y ha visto lo que sucedió con Maxi Araujo, un Maxi Araujo que recientemente repercutía directamente en el marcador frente al Manchester City con su actual equipo, el Sporting de Lisboa. Y por eso me parece a mí se negocia de manera correcta, porque Pereira les dice sí, claro que me quedo, pero vamos a poner una cláusula para hacer fácil mi salida hacia Europa. Y esto es algo que sucedió, por lo tanto sí, lo renovan hasta 2028, pero el defensa de 24 años, si recibe una oferta desde Europa, la tendrá muy fácil para aceptarla y para terminar saliendo. Su precio hoy es de 5 millones de euros, por lo tanto pagarlo para un equipo europeo se vuelve sencillo y parte seguramente de esta cláusula es que no le puedan exagerar el precio para que salga hacia el viejo continente. Y ya para terminar con las renovaciones, con el tema de los oficiales, vamos a platicar de Pablo Ortiz, una de las promesas más grandes que tiene Querétaro, que tampoco es que tenga muchas, y es que resulta que el lateral izquierdo ha renovado, se quedará, hoy tiene 22 años y permanecerá hasta 2027. La idea de renovarlo es más que nada poder venderlo a buen precio. Más allá de mantenerlo mucho tiempo, saben que Querétaro no es un destino sencillo para los futbolistas y por eso es que hoy se piensa mucho más en renovarlo para que, bueno, pues les genere alguna ganancia más adelante que por el hecho en realidad de que lo quieran tener. De cualquier manera, Pablo Ortiz ya habría cerrado el trato y entonces se queda pues por lo menos 3 añitos más con el conjunto del Bajío. Terminamos con los oficiales, vámonos a empezar con los rumores, vámonos a platicar primero que nada de un director técnico que podría llegar para Juárez. Recordemos que Juárez va a cambiar sí o sí de director técnico, de hecho hoy están en un interinato y la idea es que pudiera llegar alguien con experiencia. Hablamos en este caso de Martín Barini, director técnico que estaba con el Paranaense hasta hace pues prácticamente nada, acaba de terminar contrato y podría llegar a Juárez. Es muy joven, tiene 33 años, pero su experiencia es amplia. Parece que la directiva ya habría establecido contacto y la idea sería que hiciera toda la pretemporada con el equipo para poder arrancar al 100% de cara al siguiente torneo. Te recuerdo que Juárez está eliminado, no permanecerá para la fase final del torneo, así que bueno, pues la pretemporada seguramente le estarán arrancando a lo mucho en 3 semanas para poder estar listos en enero. Agustín Palavecino fue buscado por Necaxa en el mercado anterior y al final, bueno, pues sí llegó. Sin embargo, lo hizo como préstamo. Hoy ha cumplido las condiciones para que Necaxa le tenga que pagar a River Plate el dinero que vale su carta. Es decir, ahora están obligados a comprarlo por los minutos que ha tenido dentro de la cancha. De cualquier manera, parece que no hay disgusto por parte de Necaxa para mantenerlo y es que los hidrocálidos saben de lo que es capaz y por eso es que el jugador de 27 años terminará quedándose. Es muy difícil que lo compren para luego venderlo porque Palavecino es una de esas poquitas cosas que funcionan en un Necaxa que sin Fentanes ya no sirve para nada. Así que seguramente podrá permanecer y esto solo será una inversión a corto plazo porque yo insisto, es un jugador que va a seguir teniendo minutos. Y continuamos con más información, pero en este caso para hablar de Gonzalo Piovi porque es pretendido ni más ni menos que por el mentiroso que fue de la Liga MX, es pretendido ni más ni menos que por Fernando Gago. Así es, el director técnico que hoy se encuentra con Boca Juniors habría apostado por él. Desde que llegaron se habló muchísimo de que Gonzalo Piovi era alguien que le gustaba y además Boca tiene un problema en todos lados. Ganaron el último partido que jugaron, pero realmente tienen problemas en todos lados. Y por eso es que Piovi hoy se convierte en una opción real para llegar a reforzar. El asunto es que los de Buenos Aires quieren pagar $5 millones por él. Y Cruz Azul quiere recibir 10.
Todavía están muy lejos de que esto pueda suceder, de que se arreglen las dos partes, pero las negociaciones ya habrían empezado a andar y en caso de que Boca pague los 10, seguramente el jugador terminará saliendo porque al final hay que recordar, a los argentinos les gusta jugar en Boca, yo lo entiendo perfectamente. Si eres argentino, hay seguramente dos equipos en los que nunca negarías estar, que es en River Plate y en Boca Juniors, así que bueno, pues Gonzalo Piovi hoy podría regresar, tampoco tiene tanto tiempo que dejó el fútbol argentino, así que lo conoce muy bien y vamos a ver si terminan por lograr una cantidad que les convenga a las dos partes. No sé si 7.5 millones, pero algo que convenza de los dos lados. Y continuamos con más información, pero para hablar acerca de Marcelo, porque su nombre estuvo sonando muchísimo y vinculándolo directamente con el América. Sin embargo, hasta este momento no hay nada que nos dé a entender que el exjugador del Fluminense podría llegar. Con 36 años de edad, el lateral izquierdo no tiene ningún argumento para llegar a las Águilas, porque precisamente como te lo decía hace rato, tiene 36 años. Y 36 años es algo que no se quiere permitir en este momento el América para contratar. No quieren firmar un contrato de 2 años con alguien que, bueno, pues se puede lesionar, con alguien que puede quedar fuera, que simplemente el cansancio que hoy recibe su cuerpo es mucho más alto que el que tenía hace algunos años. Así que sí, Marcelo es un astro brasileño, Marcelo es un tipo histórico, pero de todas maneras hoy por hoy no es parte de los planes de un América que no quiere arriesgarse lógicamente a tener jugadores con un ego tan grande que terminen peleándose con el director técnico. La tercera etapa de Leo Fernández con Toluca podría vivirse, y digo podría porque, bueno, pues simplemente es una posibilidad. La realidad es que termina ya su contrato con el Peñarol, se fue a préstamo y entonces tiene que regresar con Toluca. Y digo que podría porque, bueno, pues a pesar de que esto es oficial, el hecho de que tiene que regresar con Toluca, la realidad es que parece que en este momento no tiene un lugar dentro del esquema que se maneja con los del Estado de México. Así que sí regresaría y seguramente estarán buscándole algún acomodo, ya sea como préstamo o como venta directa. Pero parece que los de Toluca, parece que los Diablos hoy no piensan en un jugador que sí fue muy importante, sobre todo en su primera etapa, pero que para la segunda no rindió tanto y que en este momento, insisto, no tiene ningún lugar. El Canelo Angulo dejaría Toluca y bueno, esto es importante porque Chivas lo quiere. Chivas lo tiene como una de las prioridades de cara al siguiente mercado. Quieren reforzar y definitivamente la media cancha es algo que necesitan de alguna manera poder trabajar de mejor manera. Y por eso es que quieren a un Canelo Angulo que hoy ya tiene 27 años. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la revisión del material para este video porque ya tiene 27. Él es parte de las últimas Olimpiadas que jugó México. Él estuvo en esa medalla de bronce allá en Tokio y bueno, pues como nos perdimos las últimas Olimpiadas, se siente como si ya fueran hace muchísimos años. De cualquier manera, hoy el Canelo Angulo llegaría para ser parte de Chivas siempre y cuando consigan una negociación beneficiosa para las dos partes. Chivas tiene su propuesta, te voy a hablar de esa más adelante, pero la idea es llevarlo a como dé lugar porque, insisto, es prioridad. Más allá de que no haya director técnico, hoy el Canelo Angulo es alguien que definitivamente les convence. Ya te decía yo hace un instante que Chivas tiene su propia estrategia y es que su estrategia sería ofrecerles al Pocho Guzmán. Es decir, darles también a un mediocampista a los de Toluca y que con eso se solucionen las cosas. Al final, bueno, tenemos dos jugadores que tienen un valor muy similar en el mercado. Hablamos de 3 millones que vale el Canelo Angulo, mientras 3.5 que vale el Pocho Guzmán. Además, obviamente, me parece a mí, terminará subiendo un poco el precio del Canelo gracias a lo que está haciendo Toluca. Y bueno, pues sería un intercambio más o menos parejo. Obviamente, es algo que Toluca tiene que valorar si le sirve o no le sirve, porque la realidad actual del Pocho Guzmán es que no da tantos resultados como esperaba la afición de Chivas. Y bueno, no es el único equipo que lo quiere. De hecho, Grupo Pachuca se ha lanzado con el interés por el Pocho Guzmán porque resulta que podrían hacer un intercambio de jugadores. Y te digo Grupo Pachuca porque en realidad el equipo que lo quiere es León. Quieren reforzar a la Fiera. Sin embargo, al decirte Grupo Pachuca es porque habría jugadores involucrados en este intercambio que llegarían desde Pachuca y desde León. Saldrían jugadores de los dos equipos para que al final Chivas solo dé hacia León un jugador del tamaño del Pocho Guzmán. Vamos a ver qué termina por darse. Un Pocho que hoy parece absolutamente necesario que deje Chivas, pero habrá que ver si es para Toluca o si es para llegar a Guanajuato.
En Atlas tienen algo claro y es que quieren portero y quieren que el portero sea colombiano. Les ha funcionado muy bien Camilo Vargas y la posibilidad de que se vaya, porque recordemos tiene oferta desde Arabia y serían muchos pesos los que le están ofreciendo, pues ahí está la posibilidad de que deje al equipo. Y precisamente intentando contrarrestar esta salida tienen el nombre de Juan Diego Castillo, jugador colombiano, guardameta colombiano, que hoy se encuentra con Fortaleza y que tiene 21 años de edad. Es muy buena edad porque les podría durar, bueno, pues toda su carrera en caso de que el jugador no termine por despuntar como para ir hacia Europa. Sabemos que el hecho de que los porteros salgan hacia Europa es mucho más complicado, entonces podríamos estar hablando de un jugador que estuviera muchos años con los rojinegros. Vamos a ver si esto termina por darse. Lo primero que tiene que pasar es que Camilo Vargas deje al conjunto y para eso primero Atlas tiene que estar fuera del torneo para luego ponerse a platicar sobre si se irá o no se irá. Te recuerdo que Atlas tiene posibilidades de mantenerse en la fase final, así que bueno, pues nos queda esperar para conocer más noticias al respecto de este fichaje. Juan Cáceres hoy se encuentra con Lanús, está a préstamo, pero en realidad su carta pertenece al Racing. Y resulta que hay un equipo de la Liga MX que lo quiere. Este equipo es Cruz Azul. ¿Y por qué te cuento toda esta historia? Bueno, porque la negociación con el Racing no será sencilla, gracias a que Lanús ha encontrado en el jugador paraguayo pues un tipo fuerte en la defensa. Con 24 años se convierte en un jugador que no quieren dejar escapar y por eso es que Lanús intentará comprar la carta del jugador paraguayo. Ahí es donde se mete Cruz Azul, donde dice, ok, está padre que la quieras comprar, ya sé que jugó contigo, pero pues como lo tienes a préstamo, yo también voy a intentar hablar con el Racing para traérmelo. Y esa es la situación que hoy se vive. Un jugador que al final no es tan caro, que da resultados, pero no es tan caro. Su carta vale menos de 1 millón de euros. Y bueno, pues por ahí podría llegar quizá el golpe más fuerte que le diera Cruz Azul al Lanús, que es pues ponerle un poquito más. A lo mejor si no vale ni 1 millón, bueno, pues te doy 1.200.000. Te doy 1.500.000 y le cuesta menos a Cruz Azul pagar eso de lo que le cuesta a Lanús. Vamos a ver si se termina por concretar un defensa que le caería bien a la máquina y que parece ser parte de sus prioridades de cara a este mercado. Jesús Angulo, pero ahora vamos a hablar del de Tigres. Bueno, pues resulta que podría moverse también hacia la máquina porque quieren reforzar la lateral izquierda. Digamos que tienen segura la lateral derecha con Jorge Sánchez, un tipo que sigue siendo convocado con la selección. Si tú me preguntas, cuestionable, pero bueno, que sigue siendo convocado con la selección. Y ahora quieren fortalecer el lado izquierdo. Jesús Angulo sería la opción principal para empezar porque en Tigres tampoco termina de ser imprescindible y por otro lado porque el valor les conviene. No es un jugador barato, pero pues los 6 millones de dólares que cuesta su carta es algo que ellos estarían dispuestos a pagar sin tanto problema. Es la prioridad número 1 que tiene hoy Cruz Azul. Es ir por él para poder reforzar esta zona. Hay que ver si Tigres está dispuesto a dejarlo salir. Insisto, yo considero que Tigres no va a tener tanto problema una vez que Cruz Azul le enseñe el dinero y entonces lo deje ir. Obviamente queda mucho torneo para la máquina, son los mejores del torneo, son los mejores de esta apertura 2024 y por lo tanto poder saber qué jugador van a traer o no es algo que vamos a resolver hasta dentro de un mes, quizá 1 mes y 10 días, para que nos puedan contar ya absolutamente todo una vez que se olviden hayan salido o no campeones de la actual apertura 2024. Ya para terminar con Cruz Azul te voy a platicar de Ramiro Arciga y es que el mercado pasado lo buscaron, Mazatlán les dijo no, es nuestra promesa, lo queremos, lo vamos a renovar, Mazatlán lo renovó y no lo dejaron salir hacia la máquina. Sin embargo, ahora los de Cruz Azul dicen ok, ya te lo dejé 6 meses más, no diste una, no es cuestión de Arciga, entonces bueno, pues ¿qué te parece si me lo das? Entonces el jugador de 20 años vuelve a estar en el interés de Cruz Azul y parece que ahora sí se lanzarán al 100% por él, un Ramiro Arciga que se planeaba llegar a, insisto, el verano pasado, no se pudo y este invierno no se despegarán de él. Ramiro Arciga parece estar disponible al 100% para la máquina, entonces dejaríamos ya de preguntarnos si va a llegar o no. Simplemente será cuestión de ver si con sus 20 años llega para ser titular o para ser banca. A mí me parece que Ramiro Arciga tiene pues posibilidad de estar dentro de la cancha, pero obviamente hay cosas que todavía se tienen que decidir y Mazatlán tendrá que ser el equipo que dé el visto bueno a esta transacción.
Y ya para terminar con los rumores dentro de la Liga MX, vámonos a platicar de Héctor Herrera. Y es que resulta que después del escupitajo que dio con el Houston Dynamo, con el último partido, el partido donde salió eliminado el conjunto de Texas, bueno, pues la gente del equipo dijo: no te vamos a renovar, no cumples con nuestros valores y eres agente libre. Así que hoy cuesta 0 pesos el jugador. Sin embargo, bueno, pues Chivas, que es el equipo que parece podría estar interesado en él, tendría que pagar cerca de $5 millones anuales por su contrato. Es decir, este sería el sueldo que le pagarían. A ver, eso es lo que percibía en la MLS. Hay otra posibilidad, y es que Héctor Herrera ponga los pies en la tierra, se ubique en la realidad y diga: ok, no juego para $5 millones, me estaban pagando eso porque querían mexicanos en el estadio. Eso puede ser una ligerísima posibilidad, pero si no, Chivas tendrá que ver cómo le hace para conseguirlo, porque de otra manera quedará completamente fuera de su alcance el mediocampista nacional. Lo que sí parece un hecho es que los representantes de Héctor Herrera buscarán en la Liga MX un lugar donde pueda asentarse, y en caso contrario será en la MLS donde continúe su carrera. Me parece difícil la MLS después del escupitajo, porque el equipo al que llegue tendría que justificarlo, pero bueno, sus representantes van a hacer su chamba y luego nos vamos a enterar de a dónde llega el exjugador del Atlético de Madrid. Ya vamos a terminar casi con este video, pero antes hay que hablar acerca de los mexicanos en el extranjero, o de las posibilidades de mexicanos que vayan al extranjero. Y es que resulta que tenemos al Chino Huerta, un Chino Huerta que estuvo muy cerca de irse al Liverpool que va muy bien en la Champions League, que hay que decir que sí lo iba a fichar Liverpool, pero no iba a llegar a la primera división ni con el primer equipo, iba a llegar a la segunda división y al final no se dio. Pero bueno, de todas maneras, en ese mismo mercado en el que el Liverpool estuvo detrás de él, hubo otro equipo que lo seguía de cerca, que era el Girona, y el Girona ha reactivado su interés por el jugador mexicano, y no es el único. Desde Portugal también se habla ya del Chino Huerta, y es que Benfica dice que el jugador es parte de esos intereses que podrían tener de cara a este mercado. Eso sí, hay que advertir que pues él sí sería un caso de fichaje en invierno. Normalmente en Europa no se hacen tantas transacciones invernales, pero bueno, pues el Chino Huerta sí sería alguien que llegara para reforzar a cualquiera de estos dos equipos de cara a la siguiente mitad del año futbolístico que enfrentan en Europa. Nada sencillo, pero las negociaciones ya parecen haber arrancado. Te recuerdo que el Chino Huerta dejó a su representante anterior después del fiasco con el Liverpool y hoy es representado por su papá. Su papá es el que ya estaría hablando con los dos equipos, y al parecer hasta dos más que también han preguntado por él. Vamos a estar muy pendientes. Nosotros te traemos información todos los días, tanto de la Liga MX y del fútbol mexicano en este canal, y también tenemos otro en el que te contamos todas las noticias internacionales que hay. Así que yo te recomiendo que estés unido a los dos, porque así te enteras de la actualidad, por ejemplo, del Girona, o de la actualidad, por ejemplo, del Benfica, ¿no? Que también les contamos por allá. Entonces, bueno, pues te recomiendo que estés pendiente de los dos y te contamos qué es lo que va a pasar con el Chino Huerta. Will, que recientemente tuvo su debut con el primer equipo de Chivas, y es que viene siendo muy activo con el tapatío, pero con el primer equipo pues no había visto minutos, y fue hace nada que debutó, que estuvo presente un Teun Wilke que bueno, es avalado precisamente por Ortega, que lo venía viendo de cerca, que venía checando de qué era capaz el jugador, y bueno, pues al final él es el que autoriza esta llegada al primer equipo. Pero Teun Wilke pues no está contento de tener tan pocos minutos. Al final ya tiene 22 años y le gustaría estar mucho más presente en la cancha. Teun Wilke tiene una cosa muy importante. Para empezar, decirte que es mexicano nacido en México, que su nombre sí es muy extranjero, pero él es mexicano nacido en México, que de hecho hace sus fuerzas más básicas, empieza en el fútbol en Querétaro, de ahí se termina yendo hacia Europa, pero bueno, también podrás intuir por su nombre que tiene pasaporte europeo, ¿no? Que pues su papá es de Países Bajos y por lo tanto el jugador es comunitario, pertenece a la comunidad europea. Eso da la capacidad de que fácilmente llegue a jugar en algún equipo del otro lado del planeta. Y hoy sería el Bolonia quien lo querría. El delantero sería parte de lo que está buscando el conjunto italiano. Es una cuestión que todavía queda muchísimo por resolverse, porque además Teun tiene que ver si va a ser tomado en cuenta o no en esta liguilla, si tiene que aspirar o no dentro de la selección mexicana, por ejemplo. Y es que si empieza a tener más minutos con Chivas, pues puede ser llamado
firmado con la selección mexicana y eso sería una bola de nieve muy conveniente para él. Vamos a ver al final qué sucede. Su llegada hacia Europa es, insisto, muy fácil por su pasaporte comunitario y entonces esta es una opción muy real, llegar al Bolonia, pero también con la posibilidad de ser banca en ese equipo. Y ya para terminar, vámonos a platicar de Santi Jiménez, porque según se informa desde Italia, últimamente, precisamente por el canal que ya te decía hace rato, leo bastante prensa italiana y ahí se ha hablado de Santi Jiménez, de que el Milan ha reactivado su interés por el jugador mexicano. Así es, el Milan podría quererlo. Sin embargo, es difícil que suceda en este invierno. Y es que en realidad sí están interesados, pero Santi está lesionado y lleva lesionado ya un rato y realmente traerlo a tu equipo para terminar de recuperarlo es algo muy difícil de lograr. Así que parece que sí van a mantener su interés, van a mantener el contacto con el Feyenoord, pero no sería algo que sucediera en este fin de año, sino hasta mediados de 2025. De cualquier manera, Santi Jiménez sigue siendo una de las promesas más grandes de este país y hay que ver cómo reacciona una vez que regrese al Feyenoord. Para empezar, si se vuelve a ganar su puesto de titular, porque hoy no la tiene nada sencillo con su compañero japonés, y bueno, pues hay que ver qué es lo que tiene el jugador para aportar en un Feyenoord que, si hoy bien se encuentra en los puestos clasificatorios a la siguiente fase de la Champions League, pero de manera indirecta, es decir, a través del repechaje, bueno, pues de todas maneras necesita muchísima ayuda, porque la idea sería seguir mejorando tanto en la Champions como en la liga holandesa. Entonces, nada sencilla la tarea de Santi Jiménez, que sigue siendo observado por el Milan, pero que, insisto, me parece muy difícil suceda su transacción en este invierno. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayas disfrutado de la información. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.